El guerrero vikingo acole a un niño cristiano herido, y su acto despierta la ira de los dioses. El fiordo mordía con frío glacial. El viento ululaba historias antiguas, portando el sabor a sal y a muerte. Bjorn, corazón de lobo, lo sabía. Cada copo de nieve era un fantasma del pasado que se aferraba a su barba rala. Cada ráfaga, un grito de los enemigos que había abatido, de las promesas que había roto. Anclado en esta desolación helada, el antiguo berserker buscaba una paz que las mareas nunca traían. Una paz que la sangre en sus manos negaba. Pero una sombra antigua, una que dormía bajo el hielo milenario, notó el cambio. El equilibrio precario, forjado con hierro y miedo, se hizo añicos con un simple acto de compasión. Imposible. En estas tierras la piedad era veneno. Rompió el juramento más sagrado. Desafió a la sangre, a los ancestros, a los mismos Aesir que miraban desde el gélido Valhalla. Y el hielo crujió. Los espíritus del fiordo despertaron con un murmullo helado. Un mal ancestral, atado por runas y sacrificios, sintió la transgresión. Levantó la cabeza. El precio sería alto. La saga apenas comenzaba, y la ira divina ya se cernía sobre el hogar de Bjorn. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El fiordo de Bjorn era un tajo en la tierra, flanqueado por acantilados cubiertos de nieve perpetua y bosques de pinos que se encorvaban bajo el peso del frío. El aire olía a salmuera, a madera húmeda y a algo indómito y antiguo. Había sido un lugar de retiro, una herida autoinfligida lejos de los gritos de batalla y el clamor del salón de guerra. Pero el retiro nunca fue paz. La furia del lobo, el don maldición del berserker, aún latía bajo su piel, contenida a duras penas por años de disciplina brutal y soledad. Cada amanecer, pequeño, frágil, vestido con harapos de tela extranjera, tela sajona. El hedor a masacre flotaba en el aire, cuerpos desmembrados, cubiertos de escarcha, esparcidos por las rocas. Piratas, pensó con frialdad, o quizá algo peor. La primera reacción de Bjorn fue de repulsión, de la vieja furia que aún burbujeaba. Un sajoncito, un hijo de los odiados cristianos. Las runas de su pasado, grabadas con fuego y sangre, gritaban que lo dejara morir, que lo arrojara al mar helado, que honrara a los caídos de su propio pueblo. Sintió el peso de su hacha invisible en sus manos, la familiar sed de violencia, pero miró el rostro lívido del niño, el pecho que apenas se movía en respiraciones superficiales, y algo que creía muerto, despertó. No era la furia del lobo, era otra cosa. El recuerdo de rostros perdidos, el vacío de un futuro no vivido, la simple, innegable humanidad herida frente a él. La tormenta rugió dentro de Bjorn, las voces de los ancestros contra ese susurro tenue y desconocido, el odio arraigado de su pueblo, la ley no escrita que dictaba muerte al forastero contra el simple acto de levantar una mano. La batalla fue silenciosa, feroz, más agotadora que cualquier incursión en tierras extranjeras.
Exhaló con una bocanada de aire que pareció arrancar el aliento de sus pulmones. Cerró los ojos con fuerza un instante, como si intentara borrar lo que veía, lo que sentía. Cuando los abrió, la decisión estaba tomada, grabada no en piedra, sino en la carne de su propio conflicto. Un acto de traición a todo lo que conocía. Se agachó con movimientos lentos y pesados, y levantó al niño del suelo helado. El cuerpo frágil pesaba casi nada en sus brazos acostumbrados al peso de las armas y los escudos. Sintió el calor tenue que aún. Cruzó el umbral de su rústica morada, llevando consigo no solo a un niño sajón herido, sino también el presagio de una tormenta que los dioses, y quizás otras cosas más oscuras, acababan de desatar. En silencio dentro del longhouse era pesado, expectante. El aire parecía cargado de una tensión latente, como el momento antes de que un relámpago parta el cielo. Y Bjorn supo, con una certeza que helaba la sangre, que acababa de romper el mundo en dos. El silencio dentro del longhouse era pesado, expectante. El aire parecía cargado de una tensión latente, como el momento antes de que un relámpago parta el cielo. Y Bjorn supo, con una certeza que helaba la sangre, que acababa de romper el mundo en dos. Lo posó con una torpeza extraña cerca del fuego, sobre pieles de carnero que aún guardaban el calor. El muchacho era un fardo empapado, frágil bajo sus manos acostumbradas al filo del acero y al peso de los escudos. La luz anaranjada de las llamas danzaba en el rostro lívido y cubierto. El pecho subía y bajaba con dificultad. La respiración era un silbido débil contra el rugido del viento afuera. Sentía los ojos helados de los ancestros clavados en su espalda, los susurros acusadores del fiordo entrando por cada rendija de madera y paja. Debiste dejarlo. La piedad es debilidad. Es la semilla de tu ruina. Ignorando las voces o intentándolo, despegó con cuidado la tela pegada a una herida más seria en el costado, justo bajo las costillas. Sangre fresca y oscura empapaba el tejido. Necesitaba limpiarla. Fue entonces, mientras apartaba los harapos empapados y cubiertos de sal, que sus dedos rozaron algo escondido bajo el borde de la túnica, colgando de un delgado cordel de cuero alrededor del cuello pálido y delgado. Era un colgante, pequeño, apenas del tamaño de la uña de su pulgar, no una cruz, no una runa conocida por su gente. Era una pieza de hueso finamente tallado, pulido por el uso, con un símbolo grabado con precisión en su superficie. Una serpiente enroscada que mordía su propia cola, formando un círculo perfecto. El ojo de la serpiente era un diminuto punto de ébano incrustado. El aire se detuvo en los pulmones de Bjorn. El fuego pareció menguar. Su visión se nubló por un instante, no por el humo, sino por el shock frío que le atravesó la médula. Esa marca, ese símbolo, lo conocía demasiado bien. No era sajón, no era cristiano. Era el blasón, el sigilo del clan del oso negro. Un clan que él, Bjorn Corazón de Lobo, había creído haber extinguido hasta el último hombre, mujer y niño, años atrás, en una noche de furia y fuego que aún le robaba el sueño. Habían sido sus enemigos jurados, la razón de su última gran masacre, el anatema que él mismo había prometido borrar de la faz de Midgard. Este niño, este pequeño frágil, supuestamente sajón, al que había arrastrado desde el frío mar y contra todas las leyes de su sangre, no era lo que parecía. Era el engendro de la venganza, la semilla que él mismo había plantado y ahora regaba con su acto de compasión. No era un hijo de los cristianos odiados, era el último vástago de los hombres que él había masacrado, el heredero del oso negro.
entregado en sus propios brazos por el capricho cruel del destino o por la burla directa de los dioses. La furia del lobo no gruñó esta vez, rugió, una tormenta roja y negra que no buscaba sangre afuera, sino que amenazaba con desgarrar a Bjorn desde adentro. El colgante quemaba sus dedos, como si fuera forjado en Muspelheim. No había salvado a un alma inocente, había acogido a un espía, a un futuro asesino. Al portador de la ruina, que cerraría el círculo de su propia saga, se incorporó lentamente el colgante apretado en su puño. Miró de nuevo el rostro dormido e inconsciente del niño, ya no viendo a una víctima, sino al símbolo vivo de su peor error, la prueba de que su paz era una ilusión, de que los dioses no estaban enojados, estaban divirtiéndose. El hielo en el fiordo exterior no era nada comparado con el abismo que acababa de abrir dentro de las paredes de su propio hogar. El silencio dentro del Longhouse era pesado, expectante. El aire parecía cargado de una tensión latente, como el momento antes de que un relámpago parta el cielo. Y Bjorn supo, con una certeza que helaba la sangre, que acababa de romper el mundo en dos. Lo posó con una torpeza extraña, cerca del fuego. Sobre pieles de carnero, que aún guardaban el calor, el muchacho era un fardo empapado, frágil bajo sus manos acostumbradas al filo del acero y al peso de los escudos. La luz anaranjada de las llamas da. Debajo, la piel estaba fría al tacto, marcada por arañazos y cardenales. El pecho subía y bajaba con dificultad. La respiración era un silbido débil contra el rugido del viento afuera. Sentía los ojos helados de los ancestros clavados en su espalda, los susurros acusadores del fiordo entrando por cada rendija de madera y paja. Debiste dejarlo. La piedad es debilidad. Es la semilla de tu ruina. Ignorando las voces, o intentándolo, despegó con cuidado la tela pegada a una herida más seria en el costado, justo bajo las costillas. Sangre fresca y oscura empapaba el tejido. Necesitaba limpiarla. Fue entonces, mientras apartaba los harapos empapados y cubiertos de sal, que sus dedos rozaron algo escondido bajo el borde de la túnica, colgando de un delgado cordel de cuero alrededor del cuello pálido y delgado. Era un colgante, pequeño, apenas del tamaño de la uña de su pulgar. No una cruz, no una runa conocida por su gente. Era una pieza de hueso finamente tallado, pulido por el uso, con un símbolo grabado con precisión en su superficie. Una serpiente enroscada que mordía su propia cola, formando un círculo perfecto. El ojo de la serpiente era un diminuto punto de ébano incrustado. El aire se detuvo en los pulmones de Bjorn. El fuego pareció menguar. Su visión se nubló por un instante, no por el humo, sino por el shock frío que le atravesó la médula. Esa marca, ese símbolo, lo conocía demasiado bien. No era sajón, no era cristiano, era el blasón, el sigilo del clan del oso negro, un clan que él, Bjorn Corazón de Lobo, había creído haber extinguido hasta el último hombre, mujer y niño, años atrás, en una noche de furia y fuego que aún le robaba el sueño. Habían sido sus enemigos jurados, la razón de su última gran masacre, el anatema que él mismo había prometido borrar de la faz de Midgard. Este niño, este pequeño frágil, supuestamente sajón, al que había arrastrado desde el frío mar y contra todas las leyes de su sangre, no era lo que parecía, era el engendro de la venganza, la semilla que él mismo había plantado y ahora regaba con su acto de compasión. No era un hijo de los cristianos odiados, era el último vástago de los hombres que él había masacrado, el heredero del oso negro, entregado en sus propios brazos por el capricho cruel del destino o por la burla directa de los dioses.
La furia del lobo no gruñó esta vez, rugió. Una tormenta roja y negra que no buscaba sangre afuera, sino que amenazaba con desgarrar a Bjorn desde adentro. El colgante quemaba sus dedos, como si fuera forjado en Muspelheim. No había salvado a un alma inocente. Había acogido a un espía, a un futuro asesino, al portador de la ruina que cerraría el círculo de su propia saga. Se incorporó lentamente, el colgante apretado en su puño. Miró de nuevo el rostro dormido e inconsciente del niño, ya no viendo a una víctima, sino al símbolo vivo de su peor error, la prueba de que su paz era una ilusión, de que los dioses no estaban enojados, estaban divirtiéndose. El hielo en el fiordo exterior no era nada comparado con el abismo que acababa de abrir dentro de las paredes de su propio hogar. Se obligó a bajar la mirada de nuevo al cuerpo tembloroso. El chico necesitaba curación, por más que cada instinto le gritara que lo lanzara de nuevo al mar helado. Sus manos, rudas y acostumbradas a empuñar, se movieron con una torpeza forzada. Retiró más tela empapada alrededor de la herida del costado, exponiendo la piel pálida bajo la luz temblorosa del fuego. Fue un primer plano cruel que la runa de la visión le impuso. Limpió con un trozo de piel seca. El sudor frío Pegán. No era solo carne y hueso frágil. Había un detalle sutil, una curva, una ausencia donde debía haber otra cosa. Sus dedos se detuvieron, la respiración contenida. Pasó la mano con más deliberación, la rugosidad de su palma contra la piel suave. Se agachó más, la sombra de su cabeza cubriendo el rostro del niño. Entrecerró los ojos, observando con una intensidad que podía derretir el hielo. No era la complexión de un varón joven, ni siquiera uno tan frágil. No, la luz del fuego, danzando caprichosamente, reveló el secreto que los harapos habían ocultado. Había cicatrices finas, casi imperceptibles, cerca de la clavícula. Cicatrices antiguas. Y la forma misma del torso, aunque delgada por la inanición, no tenía la estructura plana de un niño. Era diferente. El colgante en su mano se sintió de repente aún más pesado, como un ancla de hierro al rojo vivo arrastrándolo al fondo del abismo. No era un niño sajón, no era un heredero del oso negro disfrazado de chico, era una niña, una hija del clan del oso negro, disfrazada de niño. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo ronco que se perdió en el aullido del viento. El rugido de la furia, del lobo, no era nada comparado con el terror helado que ahora atenazaba su corazón. No era solo una niña, no solo una heredera. Sus dedos, aún apretando el colgante, buscaron de nuevo la piel pálida cerca de la herida. La luz del fuego parpadeó, cruelmente clara. Allí estaba. No era una cicatriz, no un cardenal. Era una marca de nacimiento, la misma serpiente enroscada mordiendo su cola, grabada en la carne tierna, como si la tinta de la perdición hubiera sido inyectada al nacer. Era más oscura que la piel circundante, sutil pero inconfundible. Y bajo su toque, Bjorn juraría por los 9 mundos. Sintió un pulso, débil, ajeno al latido errático del corazón del niño. Un pulso que parecía emanar de la marca misma. Un recuerdo, frío y afilado como un trozo de hielo, le rajó la mente. Una noche, años atrás, en el salón de guerra del jefe Oso Negro que él mismo había silenciado para siempre, entre gritos y el hedor a sangre y hidromiel derramada, había escuchado a un viejo skald, moribundo, maldecir el nombre de Bjorn Corazón de Lobo, que había hablado de un pacto antiguo, de la sangre del oso negro, de la serpiente del mundo y de un vástago marcado, nacido para vengar una niña.
Había asfixiado el Skald con su último aliento. Si la sangre del jefe sobrevivía en línea pura, portaría la marca. Sería la llave, la runa viviente que desataría la furia del clan desde más allá de la tumba, ligada por un pacto oscuro a quien la despertara. Bjorn miró de la marca palpitante en la piel al colgante inerte en su puño. No era solo un símbolo de clan, era un foco. La llave y el cerrojo. Y él, con su acto de piedad pervertida, no había salvado a una víctima indefensa. Había reabierto la tumba. Había tomado la llave ardiente y la había metido en la cerradura, girándola con la torpeza de sus propias manos ensangrentadas. Esta niña, esta marca, era la materialización de la venganza del oso negro. No una venganza que llegaría con barcos y hachas, sino una que se tejería desde adentro, un veneno lento que se adheriría a él, a su nombre, a lo poco que quedaba de su paz. El abismo que había abierto no estaba solo en su hogar, estaba dentro de la niña, estaba en él. Había salvado a la última Black Bear marcada, y al hacerlo, se había ligado a la profecía, a la maldición que juró erradicar. Su compasión no había enfurecido a los dioses, los había divertido, ofreciéndoles un espectáculo aún más retorcido. Había encadenado al lobo, él a la serpiente, ella, en un nudo que el destino acababa de apretar con crueldad ancestral. El viento aullaba afuera, y esta vez Bjorn escuchó en él no solo el lamento de los muertos, sino una risa helada, la risa de Loki, o quizás algo aún más antiguo y hambriento, despertado por la profanación de la muerte. Levantó la mano que sostenía el colgante, sus nudillos blancos, la herida del niño, el disfraz, el colgante, la marca. Todo encajaba con una lógica cruel que helaba más que el fiordo. No podía simplemente arrojarla de vuelta. Estaba ligado a ella ahora, malditamente ligado. La furia del lobo se aquietó, reemplazada por un cálculo frío y aterrador. No había salvación, solo el próximo movimiento. Se obligó a bajar la mirada de nuevo al cuerpo tembloroso. El chico necesitaba curación, por más que cada instinto le gritara que lo lanzara de nuevo al mar helado. Sus manos rudas y acostumbradas a empuñar se movieron con una torpeza forzada. Retiró más tela empapada alrededor de la herida del costado, exponiendo la piel pálida bajo la luz temblorosa del fuego. Fue un primer plano cruel que la runa de la visión le impuso. Limpió con un trozo de piel seca, el sudor frío pegándose a su propia frente. Pero al limpiar con cuidado alrededor de la herida, justo donde la tela había estado más adherida, sintió algo que no cuadraba. No era solo carne y hueso frágil, había un detalle sutil, una curva, una ausencia donde debía haber otra cosa. Sus dedos se detuvieron, la respiración contenida. Tasó la mano con más deliberación, la rugosidad de su palma contra la piel suave. Se agachó más, la sombra de su cabeza cubriendo el rostro del niño. Entrecerró los ojos, observando con una intensidad que podía derretir el hielo. No era la complexión de un varón joven, ni siquiera uno tan frágil. No, la luz del fuego, danzando caprichosamente, reveló el secreto que los harapos habían ocultado. Había cicatrices finas, casi imperceptibles, cerca de la clavícula, cicatrices antiguas, y la forma misma del torso, aunque delgada por la inanición, no tenía la estructura plana de un niño. Era diferente. El colgante en su mano se sintió de repente aún más pesado, como un ancla de hierro al rojo vivo arrastrándolo al fondo del abismo. No era un niño sajón, no era un heredero del oso negro disfrazado de chico. Era una niña, una hija del clan del oso negro, disfrazada de niño.
El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo ronco que se perdió en el aullido del viento. El rugido de la furia del lobo no era nada comparado con el terror helado que ahora atenazaba su corazón. No era solo una niña, no solo una heredera. Sus dedos, aún apretando el colgante, buscaron de nuevo la piel pálida cerca de la herida. La luz del fuego parpadeó, cruelmente clara. Allí estaba. No era una cicatriz, no un cardenal, era una marca de nacimiento. La misma serpiente enroscada, mordiendo su cola, grabada en la carne tierna como si la tinta de la perdición hubiera sido inyectada al nacer. Era más oscura que la piel circundante, sutil, pero inconfundible, y bajo su toque, Bjorn juraría por los 9 mundos, sintió un pulso, débil, ajeno al latido errático del corazón del niño, un pulso que parecía emanar de la marca misma. Un recuerdo, frío y afilado como un trozo de hielo, le rajó la mente. Una noche, años atrás, en el salón de guerra del jefe Oso Negro, que él mismo había silenciado para siempre, entre gritos y helidora sangre y hidromiel derramada, había escuchado a un viejo skald, moribundo, maldecir el nombre de Bjorn Corazón de Lobo. Había hablado de un pacto antiguo, de la sangre del oso negro, de la serpiente del mundo y de un vástago marcado, nacido para vengar. Una niña había siciado el skald con su último aliento. Si la sangre del jefe sobrevivía en línea pura, portaría la marca. Sería la llave, la runa viviente que desataría la furia del clan desde más allá de la tumba, ligada por un pacto oscuro a quien la despertara. Bjorn miró de la marca palpitante en la piel al colgante inerte en su puño. No era solo un símbolo de clan, era un foco, la llave y el cerrojo, y él, con su acto de piedad pervertida, no había salvado a una víctima indefensa. Había reabierto la tumba, había tomado la llave ardiente y la había metido en la cerradura, girándola con la torpeza de sus propias manos ensangrentadas. Esta niña, esta marca, era la materialización de la venganza del oso negro. No una venganza que llegaría con barcos y hachas, sino una que se tejería desde adentro, un veneno lento que se adheriría a él, a su nombre, a lo poco que quedaba de su paz. El abismo que había abierto no estaba solo en su hogar, estaba dentro de la niña, estaba en él. Había salvado a la última Black Bear marcada, y al hacerlo, se había ligado a la profecía, a la maldición que juró erradicar. Su compasión no había enfurecido a los dioses, los había divertido, ofreciéndoles un espectáculo aún más retorcido. Había encadenado al lobo, él, a la serpiente, ella, en un nudo que el destino acababa de apretar con crueldad ancestral. El viento aullaba afuera, y esta vez Bjorn escuchó en él no solo el lamento de los muertos, sino una risa helada, la risa de Loki, o quizás algo aún más antiguo y hambriento, despertado por la profanación de la muerte. Levantó la mano que sostenía el colgante, sus nudillos blancos, la herida de... Todo encajaba con una lógica cruel que helaba más que el fiordo. No podía simplemente arrojarla de vuelta. Estaba ligado a ella ahora, malditamente ligado. La furia del lobo se aquietó, reemplazada por un cálculo frío y aterrador. No había salvación, solo el próximo movimiento. Sus dedos se detuvieron en la marca, la frotó suavemente, una compulsión extraña, como si buscara confirmar lo que veía. Y entonces ocurrió. La serpiente enroscada de tinta oscura bajo su pulgar no solo palpitó con más fuerza, se sintió viva. Una punzada helada, rápida y violenta, le subió por el brazo,
directo al corazón. Bjorn jadeó, no por el dolor, sino por el shock que le paralizó la sangre. Bajó la mirada a su palma derecha, la que había empuñado hachas contra el oso negro en innumerables batallas, la que sostenía el colgante mientras tocaba la marca. Allí, justo en el centro, donde una vieja cicatriz dentada, recuerdo de una hoja enemiga, quizá una del clan del oso negro mismo, ahora no estaba seguro. Cruzaba la piel curtida. Algo estaba cambiando. La cicatriz comenzó a enrojecerse, no con la inflamación de una herida fresca, sino con un brillo interno. Palpitaba. Palpitaba en sincronía exacta con la marca en la piel pálida de la niña. Latido contra latido. Serpiente contra ¿qué? Lobo. El colgante en su otra mano se puso abrasador. Casi le quemaba la carne. Sintió la furia del lobo rugir en su pecho, pero era un rugido confuso, como si no supiera si atacar o reconocer. No era una coincidencia del destino, no era una burla divina cualquiera. La marca en la niña y la cicatriz en él no eran solo símbolos, estaban ligados. El pacto del viejo Skald no solo concernía al vástago marcado y a quien lo despertara, concernía a ellos dos, a una conexión mucho más profunda y terrible. Bjorn Corazón de Lobo, el aniquilador del oso negro, el que se creía libre de esa sangre maldita, estaba marcado, ligado a la serpiente del mundo por un juramento antiguo que ni siquiera recordaba haber hecho, o que fue hecho por sangre de su sangre antes que él. Él no era solo el objetivo de la venganza, era una parte de ella. Era la cerradura que la serpiente del mundo necesitaba para que la llave de la niña tuviera sentido. Había salvado a la última Black Bear marcada, sí, pero el horror era que al hacerlo, había descubierto que él mismo portaba la marca de su enemigo jurado, latente en su propia piel. La runa viviente en la niña había despertado la runa dormida en él. La risa del viento afuera sonó más fuerte, más despectiva. Loki, o quien quiera que manejara los hilos, no se reía de la ira divina, se reía de la ironía. El lobo encadenado a la serpiente, no como presa, sino como un eslabón. La paz era una quimera, el retiro una broma. Había creído huir de su pasado, pero su pasado no solo lo había alcanzado, sino que ahora latía bajo su propia piel, unido al de su supuesta víctima. El abismo no solo se había abierto, sino que ahora comprendía que su propia base estaba sobre él. ¿Qué significaba esto? ¿Era él también del linaje maldito? ¿Era su furia del lobo una manifestación retorcida de la serpiente? El cálculo frío y aterrador no ofrecía respuestas fáciles. Solo el conocimiento de que cada latido que ahora sentía en su palma era un tic-tac hacia una perdición compartida. La tormenta no venía, ya estaba dentro de él, en la niña, tejida en la tela de sus vidas por un destino que amaba las tragedias y las traiciones que se comían a sí mismas. Solo el próximo movimiento. La mano de Bjorn temblaba sobre la marca pulsante, no por frío, sino por la reverberación del terror que lo atravesaba. El sigilo del oso negro en su propia carne, una cicatriz, antes símbolo de una batalla ganada, transformada ahora en la runa de una atadura que no entendía, pero que sentía con la certeza del hacha que parte un cráneo. La niña, la marca en ella, la marca en él, el colgante. Todo se anudaba en una red de perdición tejida con hilos que se remontaban a generaciones, a juramentos olvidados, a sangre derramada que se negaba a secarse. La furia del lobo se había retirado, dejando atrás solo el vacío helado de la comprensión. No era un juego de los dioses, era una trampa, y él había caminado directo hacia ella. Había salvado a la llave,
y al tocarla había desbloqueado la cerradura, que era él mismo. Pero mientras la comprensión se asentaba, pesada como una losa, un sonido lo arrancó de su abismo interno, un rasguño bajo el viento aullante, como si algo se deslizara contra la madera de la longhouse. O alguien. El aire se hizo más denso, cargado no solo de la tensión de lo descubierto, sino de una nueva y gélida presencia. Bjorn, con el colgante aún apretado en una mano y la otra sobre la marca ardiente en su palma, levantó la vista hacia la entrada oscura. Sus ojos de depredador, acostumbrados a la penumbra, escrutaron la oscuridad. Una silueta se despegó lentamente de la pared interior, emergiendo de las sombras como un fantasma. Alta, envuelta en pieles desgastadas que parecían parte de la noche. No hizo ruido al moverse, un espectro que el viento parecía empujar hacia él. Bjorn sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, listo para el combate, aunque su mente aún forcejeaba con la revelación de su propia marca. ¿Otro oso negro? ¿Cómo? La figura se detuvo a unos pasos del fuego, que pareció encogerse ante su presencia. La luz anaranjada lamió un rostro demacrado, marcado por el tiempo y cicatrices finas, con ojos que brillaban con una inteligencia cruel y antigua. No era un rostro que Bjorn olvidara. No, era el rostro de Thorvin, piel de víbora. Solo. Un Skald, pero no cualquier Skald. El consejero del jefe Oso Negro. El mismo que se rumoreaba había perecido en el incendio del salón de guerra. El mismo que el viejo Skald moribundo había nombrado. Pero Thorvin se suponía que estaba muerto. O peor, se suponía que había huido antes de la masacre. Una sonrisa lenta y despiadada se extendió por el rostro de Thorvin. No había miedo en sus ojos, solo una satisfacción helada. Bjorn Corazón de Lobo siseó, y su voz era como el crujido del hielo milenario rompiéndose. Te esperaba. El aliento quedó atrapado en la garganta de Bjorn. ¿Lo esperaba? Thorvin bajó la mirada hacia la niña inconsciente. Su sonrisa se amplió al ver la marca palpitante bajo la mano de Bjorn. La encontraste, como sabíamos que lo harías. La marca te llamó, ¿verdad? Como llamó a tu sangre antes que a ti. Hizo un gesto casual hacia la palma de Bjorn, hacia la cicatriz que ahora ardía. La conexión, la llave y la cerradura. Te subestimaron, lobo. Pensaron que eras solo una bestia sedienta de sangre. Pero sabíamos que tenías la capacidad, la debilidad, para la piedad. Sabíamos que si la semilla era plantada a tu paso, florecería. Cada palabra de Thorvin era una estocada, una traición que desgarraba a Bjorn más que 1000 hachas. Tú. La voz de Bjorn era un gruñido ronco. Thorvin rió, un sonido seco y amargo que resonó en la longhouse. Nosotros, los pocos que sabíamos, que el pacto no moriría, que la venganza se tejería con paciencia, que el lobo que cazó al oso un día se vería encadenado a él, y no por fuerza, sino por... caos. Que el lobo que cazó al oso un día se vería encadenado a él, y no por fuerza, sino por qué. Porque la venganza se tejería con paciencia, que el lobo que cazó al oso un día se vería encadenado a él, y no por fuerza, sino por qué. Vénganse su resurrección. Cada mortificación, en fuego, se vería encadenado a él, y no por fuerza, sino por qué. Porque la venganza se tejería con paciencia, que el lobo que cazó al oso un día se vería encadenado a él, y no por fuerza, sino por qué. Vénganse su resurrección, en fuego, se vería encadenado a él,
y no por fuerza, sino por qué. Porque la venganza se tejería con paciencia, que el lobo que cazó al oso, un día, se vería encadenado a él, y no por fuerza, sino porque vengancé su resurrección en fuego. Elección, tu elección, Bjorn, tu compasión, te la entregué yo mismo, disfrazada, herida, para asegurar que la encontraras, para asegurar que la tocaras, para asegurar que la marca, tu marca dormida, despertara al contacto con la suya. El círculo está completo, el lobo y la serpiente, unidos por la sangre y por la mentira que te tragaste entera. El mundo de Bjorn se hizo añicos, no fue el destino cruel, no fue la burla de los dioses, fue una trampa urdida por la astucia de sus enemigos, una venganza planificada durante años, usando su propio acto de bondad para ligarlo a la maldición que creía haber erradicado. La niña no era una víctima del destino, era un peón, y él era el arma final, el contenedor, el sacrificio necesario. El rugido de la furia del lobo se ahogó en el grito silencioso de una traición cósmica. Thorvin, piel de víbora, se acercó, la sonrisa de victoria grabada en su rostro. La saga, la verdadera saga, apenas comenzaba en ese hogar profanado. El pacto reclamaba su ancla. El aire en la Longhouse se congeló, más gélido que el fiordo. Cada palabra de Thorvin, piel de víbora, no era solo una revelación, era un golpe de mazo contra los cimientos del mundo de Bjorn. No fue destino, no fue azar, fue ingeniería. Una trampa tejida con paciencia, utilizando su propia debilidad contra él. Bjorn sintió la furia del lobo, no como un rugido, sino como un temblor contenido, una bestia enjaulada que no sabía quién desgarrar primero, a Thorvin, al destino que lo había burlado, o a sí mismo por su estupidez. Thorvin observó su tormento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, lobo, el círculo. No eres solo el cazador que exterminó al oso, eres el lazo. En esa noche de sangre, entre el humo y los gritos, mientras hundías tu hacha en el corazón de nuestro jefe, una gota de su sangre, un antiguo ritual, un toque, suficiente para sembrar la semilla, la runa durmiente. Tu cicatriz no es solo una herida ganada en batalla, es tu marca, nuestro sello en ti. Las palabras de Thorvin resonaron con una verdad espantosa. Bjorn miró su palma ardiente, la cicatriz que pulsaba con la misma vida que la marca en la niña. Él, Bjorn Corazón de Lobo, portaba la marca de su enemigo jurado. Había sido marcado por ellos en medio de su propia masacre, sin saberlo. Una ironía retorcida que helaba la sangre. La niña es el portal, siseó Thorvin dando un paso más cerca. La luz del fuego parecía esquivarlo. La última en línea pura, la sangre marcada que atrae a la serpiente. Pero la serpiente es antigua, lobo, salvaje. Necesita ser anclada a Midgard. Necesita un contrapeso, un recipiente que no sea de nuestra sangre, pero que esté ligado a ella. Un centinela, un guardián forzado. Tus ojos de Bjorn se abrieron con horror silencioso. No era solo venganza, era un ritual. Él no era el objetivo, era la herramienta. Un ancla viviente para una entidad antigua y oscura que sería canalizada a través de la niña. La marca en su palma y la marca en la niña pulsaron con una fuerza coordinada y creciente. Bjorn sintió una corriente helada subir por su brazo, fría como el mar, pero con un poder inmenso y ajeno que amenazaba compartirlo.
El colgante en su otra mano se puso al rojo vivo, vibrando. La niña en el suelo gimió suavemente y se estremeció, su pecho subiendo y bajando más rápido. No estaba curándose, estaba activándose, y él era la llave. Torvin se inclinó. Su rostro a la luz del fuego parecía el de un cadáver sonriente. La serpiente despierta, lobo. Necesita su ancla. Te traicionaste a ti mismo al salvarla. Ahora te obligaremos a traicionar tu mundo. La conexión está forjada. Tú y ella, lobo y serpiente. La runa en ti llama a la runa en ella, y a lo que vive dentro. Tu tarea apenas comienza. Bjorn, corazón de lobo, no puedes matarla, no puedes dejarla. Estás ligado, atado a nuestra venganza y a la oscuridad que has ayudado a desatar. El viento aullaba afuera, trayendo consigo no solo el frío, sino un sonido sibilante, como el arrastrarse de algo enorme. Bjorn apretó el colgante ardiente, sintiendo el pulso bajo su palma. La saga de su exilio, de su búsqueda de paz, se había desmoronado. La verdadera saga no era sobre su redención o la ira de los dioses. Era sobre ser el eslabón forzado en una cadena de venganza antigua. Un ancla para una serpiente del mundo que ahora lo sentía. Y el terror helado no venía de fuera. Venía de la niña en el suelo y del latido maldito en su propia mano. La noche era joven, y la oscuridad venía. Ya estaba entrando en su longhouse a través de su propia carne. Ya estaba entrando en su longhouse a través de su propia carne. El pulso bajo la palma de Bjorn se aceleró, volviéndose frenético. No era un latido de vida, sino una vibración fría y poderosa, como si un enjambre de avispas heladas hubiera anidado bajo su piel. La cicatriz en su mano no solo palpitaba, se sentía como si estuviera expandiéndose, una red invisible de hebras gélidas que se extendía desde su palma hacia su brazo, hacia su pecho. Bjorn gruñó, apretando los dientes. El dolor no físico, sino una invasión abrumadora. Un frío que llegaba hasta sus huesos y amenazaba con borrar Ya estaba entrando en su longhouse, a través de su propia carne. El pulso bajo la palma de Bjorn se aceleró, volviéndose frenético. No era un latido de vida, sino una vibración fría y poderosa, como si un enjambre de avispas heladas hubiera anidado bajo su piel. La cicatriz en su mano no solo palpitaba, se sentía como si estuviera expandiéndose, una red invisible de hebras gélidas que se extendía desde su palma hacia su brazo, hacia su pecho. Bjorn gruñó, apretando los dientes. El dolor no físico, sino una invasión abrumadora, un frío que llegaba hasta sus huesos y amenazaba con borrar su propia esencia. Torvin, piel de víbora, inclinó la cabeza. La serpiente se mueve. Reconoce a su ancla. La marca en la mano de Bjorn ardió con una intensidad cegadora bajo la piel curtida. La cicatriz roja punzaba ahora con la furia de una fragua helada. No de calor, sino de un frío antinatural que quemaba desde adentro. En la piel pálida de la niña, la serpiente de tinta oscura pareció contraerse, a encogerse. El colgante en el puño de Bjorn vibraba con un zumbido bajo, casi un silbido. Y entonces la punzada en su mano se convirtió en una descarga brutal que le recorrió el brazo, le subió por el hombro, le atenazó el pecho con una fuerza que le robó el aire. Era el frío del abismo, la oscuridad de las profundidades marinas, concentrada, inyectada. En él, Bjorn cayó de rodillas con un grito ahogado que rasgó el silencio del longhouse. Su mano marcada, ahora una antorcha helada, se apretó contra el pecho,
donde sentía que la esencia helada se esparcía, anidando cerca de su corazón de lobo. La niña, libre del toque que la anclaba a Bjorn, respiró hondo, un suspiro ligero, como si un peso inmenso acabara de ser retirado de sus frágiles hombros. Su marca de nacimiento había palidecido, casi había desaparecido. Torvin dio un paso más, su rostro a la luz del fuego ahora no solo cruel, sino triunfante. La trampa, pensó Bjorn a través del dolor gélido, no era que él hubiera salvado a la heredera del oso negro. La trampa era esto. La runa en ella era la llave lobo, explicó Torvin, la voz ahora cargada de un gozo perverso, como si saboreara cada sílaba de la traición. La sangre marcada. Ura, el recipiente original para invocarla. Pero la serpiente no reside en vasos rotos por la simple muerte. Necesita fuerza, resistencia. Necesita un campeón o un carcelero. ¿Y quién mejor que el lobo que la desató al cazar al oso? No la salvaste a ella, Bjorn. Liberaste la oscuridad en ella para que encontrara su verdadero hogar. Un ancla viva, con la fuerza para contenerla. En ti. El mundo de Bjorn no solo se había roto, se había retorcido en algo horrendo. No era el objetivo de la venganza, era su contenedor. La serpiente del mundo, el poder que el clan del oso negro había canalizado, ya no estaba latente en la niña, esperando ser despertada. Estaba en él. La niña era el gatillo. Su acto de piedad, su debilidad, no había enfurecido a los dioses. Había completado un ritual. Bjorn levantó la cabeza, sus ojos ahora diferentes. Un destello helado que no era el de la furia del lobo, sino algo más antiguo y ajeno, parpadeaba en sus profundidades. La marca en su palma ya no palpitaba de forma errática. Se sentía como una extensión de sí mismo, fría, poderosa, viva. El colgante cayó de su mano inerte al suelo con un tintineo. Su propósito cumplido. Afuera, el sonido del arrastrarse se detuvo. Sentía su ancla. El terror no estaba entrando en su hogar. Ya lo había conquistado. Ya era parte de él. Bjorn, corazón de lobo, no había salvado a una niña. Había abierto una puerta, y él mismo se había convertido en el umbral viviente, su propia esencia. Torvin, piel de víbora, inclinó la cabeza, la sonrisa más amplia, sus ojos fríos observando con una expectativa depredadora. No había alegría en su rostro, sino la seca satisfacción de ver un mecanismo, un ritual milenario encajar en su sitio. ¿Se siente verdad, lobo? Siseó, un susurro seco que cortó el aullido del viento afuera. La serpiente se mueve, reconoce a su ancla. La marca en la mano de Bjorn ardió con una intensidad cegadora bajo la piel curtida. La cicatriz roja pulsaba ahora con la furia de una fragua helada, no de calor, sino de un frío antinatural que quemaba desde adentro. En la piel pálida de la niña, la serpiente de tinta oscura pareció contraerse, a encogerse. El colgante en el puño de Bjorn vibraba con un zumbido bajo, casi un silbido. Y entonces la punzada en su mano se convirtió en una descarga brutal que le recorrió el brazo, le subió por el hombro, le atenazó el pecho con una fuerza que le robó el aire. Era el frío del abismo, la oscuridad de las profundidades marinas, concentrada, inyectada en él. Bjorn cayó de rodillas con un grito ahogado que rasgó el silencio del longhouse. Su mano marcada, ahora una antorcha helada, se apretó contra el pecho, donde sentía que la esencia helada se esparcía, anidando cerca de su corazón de lobo. La niña, libre del toque que la anclaba a Bjorn, respiró hondo, un suspiro ligero, como si un peso inmenso acabara de ser retirado de sus frágiles hombros. Su marca de nacimiento había palidecido, casi había desaparecido.
Torvin dio un paso más, su rostro a la luz del fuego, ahora no solo cruel, sino triunfante. La trampa, pensó Bjorn a través del dolor gélido. No era que él hubiera ser. La trampa era esto. La runa en ella era la llave. Lobo, explicó Torvin, la voz ahora cargada de un gozo perverso, como si saboreara cada sílaba de la traición. La sangre marcada, pura, el recipiente original para invocarla. Pero la serpiente no reside en vasos rotos por la simple muerte. Necesita fuerza, resistencia, necesita un campeón o un carcelero. ¿Y quién mejor que el lobo que la desató al cazar al oso? No la salvaste a ella, Bjorn. Liberaste la oscuridad en ella para que encontrara su verdadero hogar. Un ancla viva, con la fuerza para contenerla. En ti, el mundo de Bjorn no solo se había roto, se había retorcido en algo horrendo. No era el objetivo de la venganza, era su contenedor. La serpiente del mundo, el poder que el clan del oso negro había canalizado, ya no estaba latente en la niña, esperando ser despertada. Estaba en él. La niña era el gatillo. Su acto de piedad, su debilidad, no había enfurecido a los dioses. Había completado un ritual. Bjorn levantó la cabeza, sus ojos ahora diferentes. Un destello helado que no era el de la furia del lobo, sino algo más antiguo y ajeno, parpadeaba en sus profundidades. La marca en su palma ya no palpitaba de forma errática, se sentía como una extensión de sí mismo, fría, poderosa, viva. El colgante cayó de su mano inerte al suelo con un tintineo. Su propósito cumplido. Afuera el sonido del arrastrarse se detuvo. Había llegado. Sentía su ancla. El terror no estaba entrando en su hogar. Ya lo había conquistado. Ya era parte de él. Bjorn, corazón de lobo, no había salvado a una niña. Había abierto una puerta, y él mismo se había convertido en él, umbral viviente. A través del velo gélido que ahora envolvía su mente, Bjorn miró a Torvin. La furia del lobo, la bestia que una vez lo dominó, ahora era solo un eco distante ante la frialdad que se asentaba en su pecho. Pero había algo más. El poder de la serpiente anclado en él no era solo oscuridad, era conocimiento y la comprensión. La venganza de Torvin no acabaría con él, continuaría a través de él, liberando el poder ancestral en Midgard. A menos que el ancla se negara a ser solo un recipiente, que eligiera contener, no liberar. El sacrificio que creía haber evitado no era morir, era vivir así, con una fuerza que ya no era suya, sino la de la serpiente contenida. Bjorn levantó la mano marcada. La cicatriz ardía, pero ahora él dirigía la llama, no hacia Torvin, no hacia la niña, sino hacia el aire mismo, concentrando el frío antinatural que emanaba de su ser. El longhouse crujió. El hielo creció sobre las paredes interiores, congelando la propia esencia del lugar, encapsulándolo. Torvin retrocedió, su sonrisa desvanecida en horror. ¡No! El ancla debe canalizar. ¡No! ¡Sellar! La serpiente es mía ahora, gruñó Bjorn, su voz duplicada por un susurro sibilante y ajeno. Y la venganza del oso negro muere. Conmigo concentró el poder, no para destruir, sino para contener, para crear una prisión gélida alrededor de su propio ser, un baluarte contra la oscuridad que intentaba desatar a través de él. El frío se intensificó, envolviendo a Bjorn en una capa de hielo que creció desde su piel. La niña, ahora libre, yacía inmóvil, pálida, pero sin la marca pulsante. Torvin gritó, no de dolor, sino de rabia frustrada, al ver su plan maestro convertido en una tumba autoimpuesta.
Años después, el Longhouse de Bjorn seguía en pie junto al fiordo, una estructura extrañamente cubierta de una escarcha perpetua que desafiaba las estaciones. Era un lugar evitado, susurrado en leyendas. Dentro, se decía, un guerrero legendario se había convertido en piedra y hielo, el corazón del lobo latiendo ahora como una helada guardián, conteniendo la oscuridad ancestral. La niña marcada, olvidada su verdadera identidad por aquellos que la encontraron a la deriva tras la tormenta de hielo, creció en la aldea cercana. Bjorn, corazón de lobo, el berserker que buscó paz y encontró una trampa, finalmente la halló. En el eterno deber de ser el umbral, el carcelero forzado, y la historia, tejida en el eco del viento gélido que rodeaba su morada, hablaba de un lobo que se convirtió en ancla, para que una serpiente no se deslizara libremente. Así terminó la saga de Bjorn, no en gloria o Valhalla, sino en el frío honor de una vigilancia eterna, el precio de una compasión y de una marca. Si esta saga tocó su alma, entón escuche o chamado do skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscribir agora para que os deuses do algoritmo no te facen perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra foguera. Inunde os comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y o más importante, compartille instantáneamente y